Si eres nuevo en este canal, este video forma parte de una serie en la que intentamos encontrar una explicación al origen del campo electrostático. Este tema no se aborda en el electromagnetismo clásico y la electrodinámica cuántica ofrece una explicación solo a nivel de partículas elementales. Podemos resumir lo visto hasta ahora de la siguiente manera. Supusimos que en el universo existe un mar uniforme de fotones en movimiento emitido térmicamente por todos los objetos. También supusimos que un objeto cargado negativamente emite fotones que se suman a ese mar, mientras que uno cargado positivamente los absorbe. En ambos casos, la modificación en la distribución de fotones alrededor del objeto disminuye gradualmente hasta igualarse con la del entorno lejano. En el video anterior explicamos la interacción electrostática a partir de la emisión de fotones por los objetos cargados negativamente y la absorción por parte de los que tienen exceso de carga positiva. Esta explicación no requiere la existencia del mar de fotones, el cual introduje para justificar el mecanismo de repulsión entre dos objetos cargados positivamente. En este video veremos que si ese mar realmente existiera, obtendríamos resultados contradictorios y mostraremos un posible mecanismo de repulsión sin necesidad de recurrir a ese mar. El mar de fotones fue propuesto para explicar la repulsión entre cargas positivas, ya que éstas absorben fotones pero no los emiten. En este caso solo intervendrían los fotones del mar de fondo, cuyo flujo se debilitaría cerca de los objetos cargados positivamente. Consideremos dos esferas cargadas positivamente que llamaremos esfera 1 y esfera 2. Debido a la absorción de la esfera 2, el flujo del mar que llega a la esfera 1 es mayor sobre su cara izquierda. Como resultado, sus electrones libres son impulsados hacia la derecha, hacia la cara enfrentada con 2. Dado que las esferas cargadas positivamente son metálicas, el exceso de iones positivos en 1 se sitúa en su superficie. El desplazamiento de los electrones hacia la cara enfrentada con 2 aumenta la probabilidad de recombinación con los iones de esa zona y con ello la emisión de fotones hacia el exterior. Por conservación de la cantidad de movimiento, cada ion de la cara de 1 que enfrenta a 2 recibe un impulso en sentido opuesto al de la emisión. Al formar parte de la red cristalina, la suma de esos impulsos se transfiere al objeto completo, empujándolo para alejarse de 2. Los átomos de la superficie que se neutralizan vuelven a ionizarse por efecto de la temperatura, repitiéndose el proceso a medida que las esferas se separan. Así, la mayor emisión corresponde a la cara derecha de 1, de donde resulta un impulso neto hacia la izquierda. En la esfera 2 ocurre un proceso análogo. El flujo de mar de fondo que llega desde 1 es más intenso sobre su cara más alejada, por lo que el impulso neto también la aleja. De esta manera, utilizando los fotones incidentes del mar de fondo, parecería posible explicar la repulsión entre dos objetos cargados positivamente. El supuesto mar de fotones considera partículas térmicas moviéndose al azar por todas partes, originadas en todos los objetos del universo. Además, se asume que esos fotones se distribuyen de manera uniforme en el espacio. Esa uniformidad era la base para postular la diferencia en el flujo incidente sobre las distintas caras de una esfera cargada positivamente. En este punto pensé que tal vez no era necesaria una uniformidad absoluta, sino solo una uniformidad local asociada con la temperatura ambiente. Otro detalle que me llamó la atención fue que el flujo del mar se suponía igual en todas las direcciones.
Siendo el Sol la principal fuente de radiación térmica en nuestro planeta, esta hipótesis podría justificarse considerando la dispersión atmosférica y las reflexiones superficiales, que hacen que la radiación llegue desde todas las direcciones. Pero surgió la pregunta decisiva: ¿qué sucede con la interacción electrostática fuera de la atmósfera terrestre? Un objeto neutro en el espacio recibe radiación directa del Sol. Según el modelo del mar, los fotones incidentes desplazarían los electrones libres hacia la cara opuesta a la incidencia, aumentando la recombinación y la emisión en esa cara. El retroceso asociado a esa emisión debería entonces empujar al objeto hacia el Sol, justo lo contrario de lo que ocurre con las velas solares, que son impulsadas en dirección de la radiación. Ese fue, en definitiva, el certificado de defunción del mar de fotones. Pero, ¿es realmente necesario postular un mar de fotones? Cada vez que cargamos un objeto, extraemos electrones de un lugar y lo depositamos en otro. No existe un objeto aislado con exceso de un tipo de carga sin que haya otro con exceso de carga de signo opuesto. Tal vez ahí esté la clave para prescindir de lo que llamamos mar de fondo. Ese mar podría interpretarse como el conjunto de compensaciones locales de cargas en el universo. En un sistema formado solo por cargas positivas, el flujo provendría de los electrones que fueron retirados al cargar positivamente a los objetos. El modelo propuesto permite así explicar cualitativamente la interacción eléctrica, pero ¿cumple con las leyes del electromagnetismo? Este será el tema del próximo video.